Bendiciones para todos, bienvenidos a este nuevo culto de este día domingo, nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios. Lo estaremos haciendo en esta oportunidad en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, y nos dice así la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra? Prestemos atención que nos está hablando de una de las virtudes o características del fruto del Espíritu, que es nombrado en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, y dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjense que nos está nombrando las 9 características del fruto del Espíritu, las 9 virtudes que conforman este fruto del Espíritu, y que todos los creyentes, todos los cristianos, los que estamos en Cristo, deberíamos poder poner en práctica, poder ejercer la mayor parte de nuestro tiempo en todas nuestras áreas personales: familia, iglesia, trabajo y en todas nuestras relaciones interpersonales. Pero después sigue diciendo la palabra: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos está diciendo? Si un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta su fruto, no necesita de algo, de una ley externa que lo exhorte para que pueda producir las actitudes y la conducta que agradan a Dios. Y sin embargo, en su carta a los Efesios, Pablo exhortaba a los creyentes a ser benignos unos con otros. Y la palabra que se traduce acá como benignos proviene de la palabra griega Christos y puede traducirse como amabilidad, como misericordia. Y en su sentido etimológico, la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño. Nuevamente, algo o alguien que no causa daño. Y Pablo desarrolla en profundidad este concepto y nos dice cómo debemos ser benignos, es decir, amables. Y de acuerdo a sus palabras, esto se logra siendo misericordioso con las demás personas, sabiendo perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. También podemos definir la palabra benignidad o amabilidad como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Su enfoque entonces está en considerar a los demás antes que a uno mismo, lo que provoca entonces que esto sea bueno en todos sus aspectos. De esta manera Pablo establece entonces la ley de las relaciones personales. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros, con suma amabilidad y misericordia. Amabilidad, benignidad, entonces, revela un carácter generoso y no áspero, incapaz de hacer daño. Y esta cualidad de la amabilidad o de la benignidad se destaca principalmente en las relaciones con los demás. Como seres humanos, nosotros somos seres sociales y sociables. Dios nos creó seres sociables. Y de allí es donde radica la importancia de esta característica del fruto del Espíritu. Muchos de los problemas dentro de la iglesia vienen de las malas relaciones, las cuales afectan la unidad de la misma. Nosotros como seres vivos estamos en constante comunicación, resolvemos problemas entre personas, amonestamos a los que hacen mal las cosas, animamos a los tristes, fortalecemos a los decaídos. Y si la cualidad de la amabilidad o de la benignidad no existe entre nosotros, podemos llegar a causar grandes conflictos al ser muy ásperos o imprudentes en el trato con los demás. En un momento Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, de los versículos 7 al 12, nos da un lindo ejemplo, un precioso ejemplo de esta virtud de la amabilidad. Y nos dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza,
como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Y después le sigue diciendo, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Qué hermoso este ejemplo del apóstol Pablo. Él habría podido exigirles, basado en su autoridad como apóstol, y sin embargo se presenta como un padre espiritual, recordándoles su arduo trabajo realmente a favor de ellos y el buen ejemplo que les dio. Y si bien la palabra acá está en un contexto de cómo ejercer la autoridad de la iglesia, esta forma de relacionarnos es extensivo a todos los que estamos en Cristo, para poder ejercer y poder comunicarnos de una manera amable, de una manera misericordiosa, sea lo que sea que tengamos que decir. Y la amabilidad es el resultado de un corazón restaurado. Lamentablemente, por causa del pecado, nuestro corazón es malo y desde el principio el hombre se ha desviado de los caminos que agradan a Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, es difícil que el hombre pueda ser, que podamos ser benignos, porque somos un ente egoísta, tenemos un ego. Y sin embargo el Señor transforma el corazón del cristiano por medio del poder del Espíritu Santo, con el fin de que produzca el fruto deseado. Fíjense lo que nos dice la palabra en el libro de Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Qué hermoso. Una vez que el poder de Dios transforma nuestro corazón duro, es nuestra responsabilidad entonces cultivar el atributo de amabilidad, desechando todo aquello que dañe las relaciones que podemos tener con los demás. En Efesios, en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32, dice así la palabra de Dios: toda amargura, ira y enojo y gritería y maledicencia, con todo género de malicia, destiérrese de vosotros. Al contrario, sed mutuamente afables, compasivos, perdonando los unos a los otros, así también como Dios os ha perdonado a vosotros por Cristo. ¡Qué hermoso! Por tanto, si somos cristianos, estamos obligados a desechar toda maldad y aspectos de nuestro carácter que sean ofensivos para los demás. Antes debemos sustituirlos por buenas virtudes que favorezcan nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y por otro lado, entonces, la amabilidad es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. Y esto es importante porque nosotros no nos podemos levantarnos un día y decir: a partir de hoy voy a empezar a ser benigno, voy a empezar a ser amable. Aún las mejores intenciones fracasan cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Pablo dijo que la amabilidad era un fruto del Espíritu porque no puede crecer efectivamente sin el continuo trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Vivir en el Espíritu significa ser controlado por su presencia. Toda decisión y acción debe ser influenciada por su gloriosa presencia. Y por eso Pablo dice: sean llenos del Espíritu. Esto lo tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 18. Cuando esta presencia gloriosa actúa en nosotros,
comenzamos a reflejar el fruto del Espíritu y por ende la amabilidad, mejorando así nuestras relaciones con los demás. Qué hermoso que al saber que cuando vivimos en obediencia, llenos del Espíritu, estos mandamientos, estos mandatos bíblicos seguirán resonando y resonando en nuestras vidas y así las malas cualidades serán sustituidas por buenas virtudes, como en este caso, la amabilidad, la benignidad. La importancia entonces de vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu tenemos que estar en plena obediencia. Por otro lado, la amabilidad produce resultados positivos. La Biblia muestra que la amabilidad produce resultados positivos. En primer lugar, ayuda a nuestra conciencia a estar en paz consigo misma. Fíjese lo que nos dice Proverbios, capítulo 11, versículo 17. A su alma se viene el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Cuando sabemos que no hemos ofendido a nadie, que nuestro trato ha sido justo con los demás, podemos sentir una especie de satisfacción y paz, muy diferente cuando sabemos que hemos ofendido a una persona. En segundo lugar, la amabilidad gana la confianza de la gente. Las relaciones están fundadas fundamentalmente en la confianza y en este caso la amabilidad, la benignidad nos ayuda para esto. Y en tercer lugar, la amabilidad suaviza el corazón duro y enojado de los hombres. Fíjense lo que nos dice la palabra en Proverbios 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. A mí me gusta otra versión que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué hermoso saber entonces que esta posibilidad de poder ejercer la amabilidad nos da la posibilidad de poder estar mejor entre hermanos, de poder relacionarnos mejor con otras personas y realmente ser ejemplo de una persona que está en Cristo y que muestra una conducta realmente diferente. Para pelear se necesitan dos personas y la Biblia nos exhorta a no entrar en contiendas necias. Fíjese lo que nos dice Proverbios 26, 4, 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si nuestras palabras no son ásperas, sino bien pensadas y prudentes, aunque duela lo que digamos, edificará en lugar de destruir. Por supuesto, entonces, según lo que estamos hablando, necesitamos la amabilidad para poder hablar y comunicarnos con otros. La amabilidad ayuda al cristiano a ser una persona confiable y agradable. Alguien en quien se puede confiar. No olvidemos que Cristo nos ha llamado a testificar de su gracia. Pero si nuestro carácter es duro, áspero, y las palabras de lo que salen de nuestra boca hieren, jamás tendremos el efecto que deseamos. Esta actitud, entonces, en relación a esta virtud del fruto del Espíritu, es un poderoso testimonio de nuestra cristiandad que le testifica al hombre que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, vivamos en obediencia, controlados por el Espíritu Santo, para que esta característica del fruto del Espíritu, es decir, la amabilidad, la benignidad, abunde en nuestros corazones y la pongamos en práctica para ayudar a mantener la unidad de la Iglesia a través de la perfecta comunión con todos nuestros hermanos
y con todos los demás. Principalmente, una amabilidad necesaria para llevar la palabra de Dios, para hacer lo que Cristo, para hacer lo que Dios nos pide, que llevemos su evangelio, que llevemos su palabra, para que le conozcan, que ofrezcamos su plan de salvación, para que más personas puedan acceder a la vida eterna por la gracia de Jesucristo. Pero recordemos, siempre ejerciendo, en este caso, esta virtud entre las otras 8, que son el fruto del Espíritu, para poder realmente dar testimonio de que somos hijos de Dios y de que estamos en Jesucristo. Vamos a orar entonces. Padre Santo, querido Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú has traído palabras, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos esta benignidad, esta característica, una característica del fruto del Espíritu, Señor, tan necesaria, Señor, que podemos solamente ejercerla, Señor, contigo habitando en nuestro corazón, Padre. Nosotros queremos agradarte, Señor, queremos tener una conducta que te agrade, que hagamos, Señor, lo que realmente tú nos mandas a hacer en Cristo Jesús. Nosotros dejamos todo en tus manos, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo nuevamente, que permitió que nos amigáramos, que nos reconciliemos contigo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.